Adoro esta técnica de colocación de extensiones porque es muy sencilla. Para mí sustituye perfectamente lo que es la aplicación tradicional con las formas para escultura clásicas de papel, y esto lo facilita muchísimo. Así que si estás batallando con las formas para escultura tradicionales, estos moldes pueden ser tu salvación, corazón. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a hacer una aplicación de uñas acrílicas en una técnica fantástica, belleza, aplicándola en un sistema híbrido, corazón. Así que bueno, vamos a comenzar. Comenzaremos haciendo nuestra preparación habitual de nuestras uñas naturales. De esta forma yo utilizo una limita de grano 240 y ahora vamos a aplicar nuestro primer. Voy a utilizar este que es el Protein Bond, es un primer proteico libre de ácido, belleza. Entonces lo aplicamos de esta forma en toda la placa de la uña. Ahora voy a estar utilizando para realizar la estructura de la base de estas uñas estos moldes dual que son para extensión. Son unos moldes que son fantásticos porque te va a permitir realizar las extensiones de tus uñas de una manera muy sencilla. Esto vendría a sustituir las formas para escultura tradicionales. Entonces lo que vas a hacer es medir tu molde de esta forma. Tiene que cubrir todo el ancho de tu placa de tu uña natural, de lado a lado. Enseguida voy a utilizar este acrílico para aplicar esta extensión. Este acrílico es muy bonito, tiene un tono claro, semitranslúcido, blanco, muy bonito. Y lo vamos a estar aplicando de esta forma sobre nuestro molde, esparciéndolo con cuidado hacia la zona de anclaje que vendría a ser la parte baja donde está delineada esa sonrisita. Asegúrate de esparcirlo muy bien, sobre todo en la parte de la zona de los laterales, para que después no vayas a tener problema de que tus encastres queden débiles. Entonces lo vamos a poner de esta forma y antes de que el acrílico seque, de hecho antes de que comience a opacarse, vamos a llevarlo a la uña natural de esta forma. Lo vamos a colocar, solamente lo coloques, no presiones muy fuerte, solamente lo sostenemos, que se mantenga haciendo contacto sobre la uña natural, y de esta manera lo vamos a sostener por aproximadamente 20 segundos hasta que el acrílico vaya polimerizando más, que vaya secando más, para que pueda anclarse correctamente a la uña natural. Fíjate, voy a hacerlo nuevamente. Observa cómo el acrílico está brillante todavía antes de que comience a opacar, porque una vez que comienza a opacar, eso ya nos indica que el acrílico pasa a otra fase de secado en donde el anclaje ya podría no ser eficiente. Así que ten mucho cuidado con esto. Entonces lo llevamos a la uña de esta forma y solamente sujetándolo lo mantenemos ahí durante aproximadamente 20 segundos. Y cuando el acrílico haya secado por completo, esto ocurre en aproximadamente un minuto, ya podemos retirar nuestro molde. Y mira, corazón, ya tienes tu extensión perfecta. Adoro esta técnica de colocación de extensiones porque es muy sencilla. Para mí sustituye perfectamente lo que es la aplicación tradicional con las formas para escultura clásicas de papel, y esto lo facilita muchísimo. Así que si estás batallando con las formas para escultura tradicionales, estos moldes pueden ser tu salvación, corazón. Así que te los recomiendo, pruébalos, verás que te van a encantar. Ya que retiramos el molde, ahora vamos a realizar un limado, todo lo que son laterales y punta, para crear cuadratura. Entonces vamos a ir perfeccionando ya esta extensión, lo vamos a delimitar muy bien de esta manera y enseguida vamos a pasar a limar también este borde que queda entre la uña natural y la extensión de esta manera. Esto yo ya lo realizo con esta broca fina para tener mucha más precisión, pero también puedes hacerlo con una lima manual, no hay ningún problema, belleza. Si no tienes máquina, puedes realizarlo con tu lima manual. Entonces yo lo hago de esta manera, así vamos a ir retirando cuidadosamente ese escaloncito de esta manera. La idea es que tiene que quedar bien parejita esa base para que de ahí, bueno, podamos completar ya la estructura, la nivelación
con nuestro sistema híbrido que vamos a hacer con Rubber Gel. Y así de esta manera vamos a ir dejando bien parejitas nuestras uñas. La broca que yo utilizo es una broca de cerámica cilíndrica delgada, como puedes ver, de filo azul, que nos está indicando un gramaje medio. Bien, belleza. Entonces ahora, ya que tenemos esto listo, vamos a limpiar perfectamente que no quede ningún residuo de polvo para continuar con nuestro siguiente paso en esta aplicación. Así que vamos a limpiar perfectamente con una gasita empapada de alcohol. En este paso ahora yo voy a colocar base. Esta base en particular, belleza, ya no requiere de que yo agregue primer, pero si la base que tú vas a utilizar necesita preparación química, entonces tendrías que aplicar nuevamente una capita de primer, porque como hemos limado, hemos limpiado la uña, tendríamos que aplicar nuevamente primer. En este caso yo no, porque esta base no lo requiere, pero te hago esta acotación para que tomes en cuenta dependiendo la base que tú vas a utilizar. Enseguida, ya que curamos la base, voy a utilizar este gel, que es un gel esmalte con bastante decoración. Me encanta la textura de este gel, mira qué hermoso que queda, y voy a utilizarlo para decorar todo lo que es la zona de cutícula. Entonces lo voy a aplicar de esta forma. Esto por supuesto que sería opcional. Si tú no quieres realizar esta decoración, este detalle a tus uñas, directamente puedes pasar al siguiente paso de nivelación ya con tu gel Rubber. Como te digo, es opcional, o puedes utilizar aquí la decoración que tú quieras y si te gusta también esta técnica. Entonces lo aplico de esta manera y luego con un pincel liner lo voy a ir esparciendo con más cuidado y lo voy a difuminar hacia abajo un poquito. Mira cómo está súper saturado de decoración. Esto es como pigmento lo que tiene este gel, así que voy a tratar de esparcirlo con cuidado hacia abajo para conseguir pues un efecto más bonito en esta aplicación. Ya que lo apliqué en todas las uñas, llevo a curar a mi lámpara y ahora sí voy con la nivelación. Voy a estar utilizando Rubber Gel en tono blanco. Este es de UR Sugar. Este es de una consistencia media, el cual me gusta para autonivelar. Y entonces primero aplico una capa muy finita, como puedes ver, así delgadita, a manera de esmalte. A esto le llamamos la capa húmeda, que esto me va a ayudar a hacer una nivelación más sencilla. Entonces aplico de esta forma la capa húmeda y después aplico una gota grandecita de producto en esta zona de acá, que es la zona más importante que voy a nivelar. Y desde aquí, ya que tengo el producto aplicado, ahora sí ya con un pincel liner más finito voy a comenzar a realizar mi nivelación. Entonces lo llevo hacia arriba suavecito, consiguiendo una especie de difuminado entre el escarchita que coloqué, y hacia los laterales con mucho cuidado, procurando cubrir perfectamente todo mi pliegue, todo lo que es hasta el pliegue lateral. Y una vez que consigo ya una nivelación correcta, puedo curar este gel. Yo lo que hago es un precurado con mi lámpara de mano. Como puedes ver, solamente 20 segundos. Y una vez que ya tengo todas las uñas ya listo, y ahora sí ya llevo a mi lámpara grande, mi lámpara profesional, a terminar de curarlo durante 1 minuto. Ese es mi proceso de trabajo. Después de esto voy a colocar esta decoración de stickers, que son unas maripositas preciosas. Mira que tienen esos brillitos. Para eso, como viste antes, hay que limpiar perfectamente la capita pegajosa del rubber para que el sticker se pueda adherir perfectamente. Entonces coloco mi sticker de esta forma. También podrías utilizar tatús o stickers de agua. Aquí, o incluso foil, también puedes utilizar diferentes tipos de decoración para que puedas adornar tus uñas ya en este punto. Entonces coloco estos stickers, me encantan, se ven preciosos, van perfectamente con los colores que elegí para lo que es la zona de mi cutícula. Y enseguida ahora voy a terminar de encapsular y terminar de nivelar perfectamente ya la uña, pero voy a utilizar rubber transparente. También podrías utilizar un top coat denso, que ahora ya hay top coats también que te pueden dar este tipo para finalizar el trabajo y al mismo tiempo conseguir nivelación.
O también puedes utilizar el gel constructor, belleza, lo que tengas en tu mesa de trabajo. Entonces yo voy a utilizar este rubber gel, igual como viste, primero aplico una capa húmeda a toda la uña y después ya dejo caer la gotita hacia el centro para crear la nivelación. De esta manera mis stickers van a quedar perfectamente encapsulados ya con esta capa de rubber. Y esto va a hacer que duren mucho tiempo. Mira qué hermoso se ve. Ya que tengo lista mi nivelación, realizo mi precurado de forma individual a cada uña y al final todas las uñas a la lámpara. Y por último, una capita de top coat ya para sellar y terminar toda mi aplicación. Llevamos a curar. Y listo, corazón. Ya el último paso, ya esto ya lo hago al final incluso como puedes ver, después incluso de haber aplicado el top coat, voy a perfeccionar la parte posterior de la uña. Aquí voy a verificar muy bien el grosor de la punta, vamos a dejarla que sea bien estético. Recuerda que no debe exceder de 1 milímetro del grosor aproximado de una tarjeta de crédito para que te guíes de esa manera. Así que vamos a retirar. ¿Por qué lo hago al final? Porque ya después de haber aplicado el rubber, el top, todo eso, si lo haces antes puede ser que aún así ya con todas las capas de producto que aplicamos después se vuelva a ver grueso. Entonces por eso haciéndolo al final de esa manera vas a conseguir el resultado perfecto. Y así es como queda, belleza. Mira, por la parte de atrás queda perfectamente parejita la aplicación, me encanta. Y bueno, me encantó. Por favor, déjame en los comentarios qué te pareció y recuerda que en mi canal encuentras todos mis cursos gratuitos. Belleza, te espero para que pases a ver todo lo que tengo disponible por aquí. Te envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye, bye.